Bienvenida. Hoy abrimos una carta que es casi un torbellino emocional, ¿verdad? La segunda epístola de Pablo a los Corintios. Sí, no es una lectura fácil, desde luego. Nada fácil. Tenemos delante un texto cargado de, de dolor, de defensa apasionada, también de consuelo profundo y de retos muy directos. Es Pablo en carne viva, sí, lidiando con una relación súper complicada con una comunidad que, ojo, él mismo fundó. Exacto. Y nuestra misión hoy es intentar destilar las claves de este escrito tan intenso. A ver, ¿qué nos dice sobre cómo se mira el sufrimiento de frente? Pregunta clave. Y también, ¿qué distingue a un liderazgo espiritual auténtico de uno, impostado? ¿Por qué es tan crucial la reconciliación incluso cuando duele tanto? Y la generosidad, no nos olvidemos, ¿cómo encajáis? Eso es. Vamos a explorar un poco esas tensiones y paradojas que las hay y muchas. Exacto. Es que es una ventana fascinante a la fragilidad humana. La del propio Pablo y la de la comunidad, coexistiendo con una confianza en Dios que es casi desafiante. Sí. Vamos a ver cómo Pablo se ve forzado a defender su apostolado, cómo expresa un afecto que roza la angustia a veces, y cómo aborda problemas muy serios. Rivalidades, acusaciones, inmoralidad, de todo. De todo, sí. Es un retrato sin filtros, digamos, de los altibajos de esas primeras comunidades cristianas, con sus luces y sus sombras. Pues fíjate que lo primero que llama la atención, al menos a mí, es la crudeza con la que Pablo habla de sus propias tribulaciones. Desde el principio, sí. No son problemillas menores, ¿eh? Menciona una experiencia en Asia donde llegaron a perder la esperanza de salir con vida. Es una declaración brutal. Sí, tremenda. Y, sin embargo, casi en la misma respiración, justo después, habla de Dios como el Padre misericordioso y Dios de toda consolación. A ver, ¿cómo se sostiene esa tensión? ¿Es una especie de, pensamiento mágico o hay algo más profundo ahí? Ahí está una de las claves de toda la carta, yo creo. Pablo no ve el consuelo de Dios como si anulara el sufrimiento. No, es algo que se recibe en medio del sufrimiento y, muy importante, con un propósito. ¿Con un propósito? Sí, el versículo 1.4 es crucial. Dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que tu propio sufrimiento te capacita para ayudar a otros. Exacto. El sufrimiento no es un callejón sin salida, sino una escuela de empatía. Convierte la propia herida en fuente de sanación para otros. Su experiencia límite en Asia que mencionabas le sirvió, dice él, para no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Es una dependencia radical que nace de la desesperación. Entiendo. Entonces, la primera gran idea podría ser esta. El sufrimiento, aunque sea terrible, puede tener un propósito que lo transforma. No para minimizarlo, ojo, sino para capacitarnos para cuidar de otros y para depender de una fuerza mayor que la nuestra. Precisamente. Y esto conecta directamente con esa imagen tan potente que usa más adelante, la de las vasijas de barro. Ah, sí. Que contienen un tesoro. Eso es. La idea es que la fragilidad humana, lo quebradizo de nuestra existencia, no es un defecto que haya que ocultar, sino el recipiente elegido para mostrar que el poder extraordinario no viene de nosotros, sino de Dios. Es una inversión total de valores, ¿no? Totalmente. Pero claro, una lee la lista de sus padecimientos. Azotes, cárceles, tumultos, noches sin dormir, hambre, y luego esa lista del capítulo 11 con naufragios, apedreamientos, peligros constantes. Es tremenda, sí. Y una podría preguntarse si no roza la autocompasión o incluso una especie de, de currículum del sufrimiento. ¿Cómo evita Pablo que suene a eso? Es una pregunta legítima, sí. Yo creo que la clave está en el propósito de esa enumeración. No la presenta para decir, mirad cuánto sufro, compadecedme. No parece eso. ¿Entonces? Un argumento de autenticidad frente a otros líderes que al parecer se presentaban con credenciales más vistosas, ¿no? Vale. Pablo viene a decir, en esencia, mi prueba no son las cartas de recomendación ni la elocuencia, sino mi capacidad de resistir todo esto por el poder de Cristo que actúa en mí. Incluso menciona algo muy íntimo y doloroso, ese aguijón en la carne. Sí, el mensajero de Satanás que le atormenta. Exacto, y del que no se libra. Y eso es parte de su argumento también. Y la respuesta que dice recibir de Dios es, bueno, desconcertante, te basta mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tremendo. Y Pablo concluye que prefiere gloriarse en sus debilidades. Esto choca frontalmente con nuestra cultura del éxito, de la fortaleza a toda costa. Totalmente. Es quizá la paradoja central de la carta. Y una segunda idea fundamental, creo yo. La verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en la autosuficiencia, sino en el reconocimiento de la propia debilidad como el espacio donde el poder de Dios pueda actuar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la fórmula de Pablo. Y esto lo diferencia radicalmente de la autopromoción que él parece detectar y criticar en sus rivales en Corinto, esos a los que llama, irónicamente, superapóstoles. Hablemos de ellos, de esos superapóstoles, y de la defensa de Pablo, porque dedica una parte enorme de la carta a justificar su ministerio. Se siente cuestionado, atacado. Muchísimo. ¿Cuáles son los puntos centrales de su defensa? ¿Qué le diferencia, según él, de estos otros líderes? Pues Pablo establece varios contrastes. Mira, primero, la sinceridad frente al mercantilismo. Él dice que no trafica con la palabra de Dios, como acusa a muchos. Uf, qué fuerte. Sí. Dice que predica con integridad, rechazando la astucia y la adulteración del mensaje. Segundo, la fuente de su autoridad. No depende de cartas de recomendación externas, y parece que otros sí las usaban, Ah, vale. sino que se atreve a decirles, ustedes mismos son nuestra carta, escrita por el Espíritu en sus corazones, legible para todos. La prueba es la transformación de ellos, no un papel. Es potente eso. Y menciona también repetidamente el tema económico, ¿verdad? Insiste en que no fue una carga para ellos, que predicó gratis en Corinto. Sí, aceptando ayuda de otras iglesias. ¿Era eso una crítica velada o no tan velada a las prácticas de sus oponentes? Hombre, parece muy probable, ¿no? Se presenta como alguien que sirve por amor, no por interés. Y fundamenta su apostolado no en su habilidad oratoria. Admite ser tosco en la palabra, aunque no en conocimiento, dice. Cierto. Ni en medirse con estándares humanos, critica a los que se miden a sí mismos y recuerda que la gloria es en el Señor, sino en la evidencia del poder divino obrando a través de él. Las señales de apóstol. Señales, prodigios, milagros que ocurrieron entre ellos. Las pruebas son los hechos, no las palabras bonitas. Exacto. Y recalca que su autoridad es para edificar, no para destruir. Otro punto clave. Entiendo. Y luego está ese argumento teológico denso pero crucial del capítulo 3, donde contrasta el antiguo pacto, la ley de Moisés, con el nuevo pacto en Cristo. El ministerio de la muerte frente al del espíritu. Justo. Describe el primero como ministerio de muerte, grabado en piedra, glorioso pero pasajero, y el segundo como ministerio del espíritu, que da vida y tiene una gloria superior y permanente. El punto central aquí es defender la superioridad y la naturaleza transformadora de su propio ministerio, el del Espíritu. Frente a quienes quizás ponían más énfasis en la ley o en esas credenciales externas. Exacto. Argumenta que solo en Cristo se quita el velo que impide ver la verdadera gloria de Dios. Entiendo el argumento teológico, pero luego, usa un lenguaje increíblemente duro contra sus oponentes. Los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Sí, es muy duro. Y llega a compararlos con Satanás, disfrazado de ángel de luz. Aunque entendamos su defensa, ¿no resulta ese lenguaje excesivamente agresivo? ¿No corre el riesgo de socavar su propio llamado a la reconciliación que veremos después? Es una tensión palpable en la carta, sin duda. A ver, Pablo está claramente herido y siente que la esencia misma del Evangelio está en juego. Desde su perspectiva, no está atacando por orgullo personal, sino defendiendo la verdad frente a una distorsión peligrosa. Vale, lo ve como una defensa de la verdad. Claro, usa el lenguaje más fuerte posible para alertar a los corintios del peligro que él percibe. Ciertamente es un lenguaje que hoy nos puede resultar chocante y plantea preguntas sobre cómo gestionar desacuerdos teológicos profundos. Él parece ver la situación como una batalla espiritual donde la claridad, aunque dura, es necesaria. Pero sí, la tensión con el llamado a la unidad y el perdón es innegable y compleja. Porque esa relación con los corintios es el corazón de todo y está claramente dañada. Pablo alude a una visita anterior dolorosa. Sí. Y a una carta previa escrita con mucha tribulación y angustia de corazón, con muchas lágrimas. Se nota el sufrimiento en la relación. Muchísimo. Pero es interesante cómo maneja ese dolor.
Cuando Tito le trae noticias de que esa carta dura provocó una reacción positiva en Corinto, Pablo se llena de alegría. Si eso lo cuenta. Y aquí introduce una distinción importante, otra idea clave, creo. La diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Ajá. La primera dice produce arrepentimiento para salvación, mientras que la segunda produce muerte. Se alegra no porque sufrieran, sino porque su tristeza les llevó a un cambio real, a tomarse en serio el problema. Entiendo. Una tristeza que lleva a la acción, a corregir. Eso es. Y en ese clima de posible restauración, les pide algo concreto, que perdonen y reafirmen su amor hacia una persona que había ofendido y había sido disciplinada por la comunidad. Sí. Y da dos razones: evitar que esa persona sea consumida por demasiada tristeza y, ojo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Parece sugerir que la falta de perdón es una brecha por donde entra la división. Unidad. Y esto lo conecta con la misión central que él siente haber recibido de Dios, el ministerio de la reconciliación. Uno de los pasajes cumbre de la carta, sí. Totalmente. Argumenta que Dios tomó la iniciativa en Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo, no imputando los pecados. Y a quienes aceptan esta reconciliación, les confía ser embajadores de Cristo. Como si Dios mismo rogara a través de ellos. Reconciliaos con Dios. Impresionante, ¿verdad? Este es el núcleo del mensaje. Y tiene una implicación directa. Si hemos sido reconciliados con Dios, debemos vivir reconciliados unos con otros. No hay otra. Sin embargo, esta llamada a la apertura y la reconciliación convive con advertencias muy severas. Les ruega que se ensanchen también ellos, sintiendo que le han cerrado el corazón. Sí, hay esa petición. Y luego viene esa advertencia tajante contra unirse en yugo desigual con los incrédulos. Utiliza una serie de opuestos radicales: justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial. Creyente, incrédulo, templo de Dios, ídolos. Sí. ¿Cómo encaja este lenguaje de separación con el de reconciliación? Parece contradictorio. Es otra de las tensiones fuertes de la carta. Sí. Pablo parece estar diciendo: a ver, la reconciliación y la unidad son vitales dentro de la comunidad de fe, pero esa misma identidad como templo del Dios viviente exige una cierta separación de influencias o alianzas que comprometan esa identidad. ¿No un aislamiento social, entonces? No parece tanto eso, sino un llamado a mantener la coherencia ética y espiritual. Teme encontrar a su regreso divisiones, celos y moralidad no resuelta, y advierte que será firme. Por eso les dice que se examinen a sí mismos. Exacto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Quiere que la reconciliación sea genuina y basada en una fe vivida coherentemente, no en un aquí no ha pasado nada. Entendido. Cambiando un poco el enfoque, pero aún dentro de la vida comunitaria, dedica 2 capítulos enteros, el 8 y el 9, a un asunto muy práctico: una colecta para los cristianos necesitados de Jerusalén. Sí. Y aquí el tono cambia, ¿eh? Se vuelve más alentador, especialmente al hablar de las iglesias de Macedonia. Sí, es un ejemplo precioso que pone. Pablo elogia a los macedonios porque, a pesar de estar ellos mismos en profunda pobreza y pasando por pruebas, su abundante gozo desbordó en una rica generosidad. Dieron más allá de sus fuerzas, dice. Sí, voluntariamente, incluso rogándole a Pablo que les permitiera participar. Usa este ejemplo tan inspirador para animar a los corintios, que habían mostrado entusiasmo inicial un año antes, a completar su propia contribución. A que terminen lo que empezaron. Exacto. Y al hacerlo, establece principios sobre el dar que son muy relevantes todavía hoy. ¿Cuáles destacarías? Pues mira, varios. Primero, la actitud. Debe ser voluntario, con una decisión personal, como propuso en su corazón. Y sobre todo, alegre. Insiste. Dios ama al dador alegre. No al que da a regañadientes o por obligación. Eso es, con tristeza ni por necesidad. Segundo, la proporción, según las posibilidades de cada uno. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No pide imposibles. Vale. Y tercero, el propósito. Buscar la igualdad, entendida como solidaridad mutua, donde la abundancia de unos suple la necesidad de otros, sabiendo que las tornas pueden cambiar. La motivación en que ofrece también es interesante. No lo impone como una orden, No, dice explícitamente que no es una orden. sino como una prueba de la sinceridad de su amor, comparándolo con el celo de los macedonios. Pero el motor fundamental es otro.
El motor fundamental es Cristo, claro. El ejemplo de Cristo mismo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el modelo último de la generosidad. Sin duda. Por eso, Pablo enmarca toda esta colecta bajo el concepto de gracia, charis en griego. Y aquí, gracia no es solo el favor inmerecido de Dios, sino también la respuesta activa y gozosa que esa gracia produce en el corazón del creyente, manifestándose como generosidad. Es como un círculo virtuoso. Y la compara con sembrar y cosechar. Exacto. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No como una transacción mágica, sino como un principio de vida. La generosidad produce frutos abundantes. Y esos frutos no son solo materiales. No, no solo suplen necesidades, sino que también son espirituales. Provocan muchas acciones de gracias a Dios y glorifican a Dios. Es notable también cómo se preocupa por la transparencia, enviando a Tito y a otros hermanos de confianza para administrar la colecta, asegurando que todo se haga con integridad. Un detalle importante, sí. Bueno, recapitulando este recorrido por 2 Corintios, ha sido denso. Sí, es una carta intensa. Hemos tocado esa fibra sensible del sufrimiento que, paradójicamente, puede consolar y fortalecer en la debilidad. Hemos visto la defensa vehemente de un liderazgo basado en la autenticidad, en la dependencia de Dios frente a la pura apariencia. Sí. Hemos palpado la urgencia de la reconciliación con Dios y entre nosotros, incluso cuando hay heridas profundas. Y hemos visto la generosidad, no como una obligación pesada, sino como una expresión alegre de la gracia recibida. Exacto. La gran paradoja que parece unirlo todo es esa, el poder divino brillando a través de la fragilidad humana reconocida. Totalmente. Es una carta que nos confronta con la realidad de que la fe se vive en medio de las tensiones, las debilidades y los conflictos, no en su ausencia. Quizás la reflexión final, para darle vueltas, podría centrarse en esas metáforas tan potentes que Pablo usa para la identidad del creyente. Ser carta de Cristo, Esa, escrita por el Espíritu, para ser leída por el mundo. O ser embajadores de Cristo, llevando un mensaje de reconciliación. ¿Qué significaría tomarse en serio esas imágenes hoy? buena pregunta. ¿Cómo puede la manera en que una persona o una comunidad afronta la adversidad, defiende la integridad, trabaja por la unidad y practica la generosidad, cómo puede eso convertirse en un mensaje vivo y creíble para nuestro entorno? ¿Cómo ser esa carta leída? Eso es, y sobre todo, cómo navegamos esa tensión constante entre la honestidad sobre nuestra propia fragilidad, nuestra condición de vasijas de barro, y la confianza audaz en ese poder extraordinario que, como insiste Pablo, viene de Dios y no de nosotros. Ahí está el reto, creo. Preguntas que resuenan mucho y nos dejan pensando, la verdad. Con ellas cerramos este análisis de la segunda carta a los Corintios. Un placer, como siempre. Y nos despedimos con las palabras de la propia carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.